educación popular es una incoherencia. No debería existir. Ni bachillerato popular. No debería existir. Existen porque justamente la educación que tenemos, la educación de la escuela pública, no es popular. No es popular. Hoy día, cuando voy a un encuentro, que sea en Brasil o en otros países, ya me presentan como un testigo ocular de la historia. Porque de hecho vengo de los principios de la educación popular. Los primeros tiempos, es decir, el comienzo de los años 60, cuando ahí todo se formaba. Paulo Freire, su primer equipo en noreste de Brasil, las primeras ideas, incluso en Brasil, el movimiento de cultura popular, que fue un movimiento difundido por casi todo el país y que involucraba la educación popular. Yo estudiaba psicología, era mi curso, pero fui a trabajar en 1963 en un movimiento de cultura popular que se llamó MEB, Movimiento de Educación de Base, uno de los movimientos más sólidos que por más tiempo incluso atravesó toda la dictadura brasileña. Trabajó en esa labor de educación de adultos, alfabetización y pós-alfabetización, y también trabajos comunitarios. El MEB trabajaba con el campo y con la región más pobre de Brasil, el centro-oeste, el noreste y una pequeña parte de Amazonia. Siempre hubo labores dirigidos a la alfabetización, varias campañas en Brasil, desde los años 20, un país con enorme cantidad de analfabetos en aquel tiempo. Pero, como te dije antes, hasta el comienzo de la idea de educación popular, justo con Paulo Freire, su equipo, los movimientos de educación de base, de cultura popular, la visión era la visión tradicional europea norteamericana. Si uno es analfabeto, tú lo alfabetizas enseñando a leer y escribir en su lengua. Y nosotros partimos del principio que no, que hay múltiples dimensiones en el ser analfabeto. Como diría Bertolt Brecht, el poeta, tú puedes ser un analfabeto político, incluso social. Entonces la idea era no solo, y eso es una expresión de Paulo Freire, no solo enseñar a leer palabras, sino que enseñar a leer el mundo. Paulo, hombre muy sencillo, muy, bueno, una persona admirable, a mi juicio. Pocas veces he visto una tan fuerte coherencia entre un pensar y un vivir y un actuar políticamente, a la larga de toda la vida, ¿no? Y una cosa que también hay que tener en cuenta cuando se piensa Paulo Freire,
Yo creo, y a veces digo esto con mucho coraje, creo que cuando se foca demasiadamente la persona de Paulo y se deja casi olvidadas mujeres y hombres que trabajaron con él, la influencia que tuvo de Amílcar Cabral, de Zamora Machel, Frantz Fanon, me parece una cosa injusta, porque Paulo era un hombre extremadamente conectivo, siempre trabajó en equipo. Es interesante ver eso, ¿no? Porque hay pensadores, incluso militantes, educadores, que no es que sean individualistas, pero son muy individuales. Muy individuales. Paulo nunca, tanto acá como en el exilio, en Brasil como en el exilio, como en su retorno, nunca pensó y trabajó solo. La idea era producir una educación de base en el sentido de que se dirigía a todo lo que nosotros consideramos básico para una vida autónoma, libre, crítica, consciente, capaz de pensar su propia vida. Incluso eso nos creó muchos problemas, porque creamos un programa muy concientizador, como decíamos en aquel tiempo, muy político. Nuestro libro de lectura se llamaba Vivir es luchar. Incluso es interesante que es un libro de lecturas para alfabetización que fue arrestado por la policía. Sí, hubo una denuncia de que un movimiento en Río de Janeiro estaba preparando un material subversivo para educar a las gentes del campo, justo en momentos de dictadura. Puedo pensar concretamente el caso brasileño. Fue cuando más creamos. Desde los subterráneos, reuniones secretas, peligro, compañeros presos, arrestados, torturados. Mucho de lo que se pensó en Brasil, por ejemplo, hasta abril de 64, el golpe militar, floreció después en esos años 60, 70 y siguientes. Una educación concientizadora, dirigida a la conciencia crítica de la persona, politizadora, que sería el paso siguiente, que alguien al concientizarse dejase de ser un sujeto social pasivo y pasase a la condición de un sujeto político activo. Casi la idea de clase en sí y clase para sí, ¿no? en Marx. La revolución gana toda batalla. En Brasil había un frente amplio entre marxistas y cristianos. Y un punto de vista, yo diría así, crucial, fundamental, es que para los compañeros marxistas había
una ciencia ya constituida, el materialismo histórico y dialéctico. Y había un educador, el Partido Comunista como educador. Mientras que para Paulo Freire y nosotros, no hay una ciencia preconstituida, tendría que ser paso a paso construida a través de una labor dialógica entre ellos y nosotros, el pueblo y nosotros. Y como también no hay un educador, en eso Paulo era radical. Su consigna, nadie se educa solo, pero nadie educa a nadie. Las personas se enseñan y aprenden mutuamente. Era una idea matriz fundamental y que perduró por todo el tiempo, ¿no? Es decir, toda educación es un proceso de continua creación dialógica a partir del principio de que cada persona es un ser creador y señor de su propio saber. Eso vale individualmente para personas y colectivamente para culturas. Y personas y culturas, saberes y culturas son distintos, pero no desiguales. La educación popular, los movimientos de cultura popular, la investigación acción participativa de Orlando Fassborda, el teatro del oprimido de Augusto Boal, las experiencias de cine, de literatura, teología de liberación, política de liberación de Dussel, incluso psicología de liberación de Baró en América Central. Es interesante ver cómo en distintos puntos van apareciendo personas, grupos, colectivos, creando nuevas ideas emancipatorias, ideas críticas, ideas incluso revolucionarias, en el sentido paulo-freiriano y de la palabra de transformación radical de la sociedad en términos de superación del capitalismo. Y la idea que defiendo es que todo eso ha sido posible porque sin dejar de ser cada uno individualmente o colectivamente aquello que era, en que creía, cada grupo, cada comunidad ideológica y política salió un poco de su terreno y se abrió a un campo de diálogo que involucraba marxistas, cristianos, primero católicos, después protestantes, y lo que yo llamo humanistas laicos, humanistas ateos, ni cristianos ni marxistas, pero involucrados con proyectos de liberación. Incluso al mismo Paulo Freire lo considero en esta categoría, porque Paulo nunca se declaró cristiano, sus padres sí, padre y madre, ni marxista, pero él acostumbraba decir que él, hay una expresión muy interesante, que él seguía el camarada Marx en la inmanencia y el camarada Cristo en la trascendencia. Palabras de Paulo. Gran parte de lo que se pensó y sistematizó no fue hecho por compañeros marxistas, que yo diría, tenían planes y proyectos muy vecinos, trabajaban muy juntos, pero con principios y horizontes, ¿no?, más preestablecidos. Y es interesante porque de todos modos, mismo para nosotros cristianos, ¿no?, Cuba era un modelo. Mira, entonces es curioso decir, los caminos son diferentes, pero
el punto de llegada, y solo teníamos Cuba. Bueno, los compañeros maoístas tenían China en aquel tiempo. China. Yo tenía incluso, cosa poco conocida, compañeros curas católicos maoístas. El MST, ahora en 2006, creo, 2008, en un congreso en Goiás, centro-oeste de Brasil, creó una educación do campo. No en el campo, sino do campo, que es la que practican ellos en los asentamientos y acampamentos del MST, que son muchísimos, ¿no? Esta educación do campo no se contrapone a la educación popular, sino que se pretende como un avance. Es como si dijeran, miren, la educación popular freiriana fue pensada en 1960-61, en los primeros 60. Mucha cosa cambió. Entonces nosotros, marxistas, socialistas, necesitamos pensar, ¿no?, una educación popular con una radicalidad propia a los tiempos que estamos viviendo. Es interesante ver, curioso que nadie publicó todavía un trabajo sobre eso, que justo en tiempos más o menos cercanos, de un lado los años 80, 90, del otro el 2000, la educación popular vive lo que llamamos una reconceptualización. A partir de los 80, 90, el mundo es otro, los horizontes políticos son otros. Hay ahora un neoliberalismo que no existía, mucho más sutilmente poderoso y colonizador. Surgieron nuevos agentes que existían antes, pero no eran llevados en cuenta, y que ahora son considerados como integrantes de procesos de liberación. Mujeres, indígenas, en Brasil negros, incluso negros quilombolas, ¿no? Bueno, y otras mayorías y minorías. Entonces, en una dirección, la educación popular se abre a la cuestión ambiental, a la cuestión feminista, a la cuestión étnica de negros indígenas, de territorios y tal. En el tiempo de Lula, los años Lula en Brasil y el primer gobierno de Lula, tuvimos un avance muy grande en términos de calidad de vida y algo más. Lula implantó 48 universidades en Brasil. Fernando Henrique Cardoso, que era doctor en sociología, implantó una. Bueno, y además otras cosas. Porque Lula, que nunca fue socialista, nunca se declaró socialista, sino que sindicalista, practicó un capitalismo social. Es decir, este país es capitalista, no hay cómo ser ahora, pero vamos a hacer lo que podemos para traer al pueblo, a la gente, a la sociedad, el máximo posible de la economía, de los bienes de economía, ali salud, educación y todo más. Este gobierno actual, como el de Macri aquí, ¿no?, practica un capitalismo empresarial, es decir, el destinatario fundamental de los bienes producidos por el trabajo no es el trabajador, no es la sociedad civil, sino que el mundo empresarial. Yo no diría que es un plan tenebroso, pero es una tendencia, no a una derechización. La derechización es consecuente, sino que a una mercantilización, ¿no?, a una neocolonización. Siempre interesó a los dueños del poder, en dictaduras o no dictaduras, el control
de los territorios de sentido que producen este saber-poder. Artes, ciencias, tecnologías e educación. Yo casi diría, más que todo, educación, ¿no? Porque es interesante que, no sé si pasa acá en Argentina, pero en Brasil ahora, el mundo, el lobby privatista, como le llamamos, de la educación, no trata más de combater de frente la educación pública como una educación de mala calidad, una educación que imparte incluso ideas socialistas basadas en Paulo Freire. De eso se habla también, pero es parte de todo este proyecto. Lo que ellos están haciendo ahora es muy inteligente y muy sutil. Es poco a poco, desde la enseñanza de los niños hasta la universidad, meter una ideología sutilmente neoliberal, no solo como una única posible, sino como una ideología, una visión de mundo y de cosas que casi podría sustituir la religión, las filosofías, los sistemas de pensamiento, porque no solo es perfecta como traductora del mundo en que vivimos, como también es la más capaz de preparar gentes para vivir y tener suceso en este único mundo posible. El nuevo héroe, no solo en la media, sino que también en la escuela, es el emprendedor. Durante 7 meses, los estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Talca debieron trabajar en el módulo de Administración en la creación de novedosos productos que fueron presentados en la 9ª versión de la Feria de Emprendimiento. Ellos tienen que ser emprendedores y tienen que también tener sensibilidad en relación a las necesidades de los clientes, saber escuchar el mercado. En un país como Brasil, como aquí también, en que el número de desempleados, incluso de nivel universitario, es muy grande y será siempre creciente, porque nunca habrá mercado para abrigar la cantidad de doctores y maestros que salen todos los años. Es muy interesante crear lo que existía en Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, la figura del self-made man. Incluso es interesante ver cómo algunas religiones neopentecostistas, que mucho tienen que ver con toda esta ideología, traen para el campo del sagrado esta idea, es decir, no se trata más de buscar empleo. Si tú eres un hombre capaz, depende de tu calificación, hacerse el patrón de tú mismo, y ese es el nuevo héroe, ¿no? El nuevo héroe. Es interesante ver, incluso en la misma escuela pública, cómo ciertos valores, hasta ahora muy dirigidos a un culto de la patria, no es más el guerrero, no es más el militante, no es más el sabio, el científico, sino que es este hombre que se hace por sí mismo, el Trump moderno. Es parte del proyecto neoliberal apropiarse de todo lo que existe, todo, de Dios, el aire, hasta la educación, hasta arte, hasta una máquina fotográfica como esta, y transformar en negocio. Lo que ellos dicen, agregar valor. Cada uno de los bienes naturales que en algún momento han sido parte de la vida de las personas, de repente empiezan a tener valor como mercancía, ser vendidos como mercancía.
Y muchas luchas se van a trabar en eso.